Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado de Michoacán, presentó el manifiesto del pueblo michoacano con motivo de la visita del Papa Francisco a Morelia, lugar donde señaló que la concordia entre todos los sectores es la única solución que nos garantizará que nuestro estado sea un lugar de tranquilidad y de orden social de manera constante. Además, hizo un llamado a un pacto por la paz y la tranquilidad en la entidad. En el gobierno del estado tomamos en cuenta las fortalezas y debilidades para plantearnos estratégicamente hacia dónde queremos llegar. Es momento de asimilar que todos somos parte de Michoacán y que si a un sector o a algunos de ellos les va mal, esto repercute en otros y al final del camino a todos y a todas nos va mal. La pluralidad es sinónimo de riqueza cultural y debe de ser un motor que nos permite impulsar el esfuerzo colectivo a favor de nuestro estado, a favor de Michoacán. La concordia entre todos los sectores es la única solución que nos garantizará que Michoacán sea un lugar de tranquilidad y de orden social de manera constante. Es nuestra fórmula inmejorable para detonar todo el potencial y alcanzar el desarrollo social y económico que nuestra entidad necesita. Debemos, pues, edificar la paz a través del humanismo y practicarlo en lo individual, en lo familiar, en afinidad con los demás y en nuestra relación de concordia con todos los círculos de la sociedad. Es tiempo de fomentar los valores y principios. Debemos de promover la cultura de la legalidad y el respeto. Solo así fortaleceremos el Estado de Derecho, superaremos las adversidades y cimentaremos las bases para la recuperación económica y armónica de nuestro Estado. El resultado de esto será transitar hacia una mejor sociedad con mejores ciudadanas y ciudadanos que aporten su esfuerzo desde sus respectivas trincheras para el bien común. Los invito a suscribir el manifiesto del pueblo michoacano, documento que muestra que somos mayoría quienes buscamos el bien ser y el bien actuar, que somos más las y los ciudadanos que buscamos el progreso a través del trabajo y que estamos dispuestos a organizarnos y a colaborar sin importar nuestras diferencias. Estoy convencido que esta es la mejor manera de avanzar con la unificación de la sociedad civil, la iniciativa privada, los partidos políticos, todos los órdenes de gobierno, las representaciones sociales en general de la sociedad civil y que todos transitemos adheridos a una sola causa, que es apoyar todo aquello que promueva la estabilidad y el bienestar del estado de Michoacán. Escribamos, pues, amigas y amigos, juntos una mejor historia para Michoacán. Construyamos juntos y juntas un clima de unidad, trabajo, paz y progreso. Por eso también pongo a su consideración, primero, la posibilidad de suscribir el manifiesto del pueblo michoacano. Es absolutamente voluntario, porque creo que es solo una expresión de voluntad y de compromiso que en el marco de una visita tan especial, de un hecho histórico, de que un papa visite a Michoacán, visite Morelia, no tiene precedente y no sé cuándo lo tendrá. Y segundo, les propongo que de este encuentro se construya una comisión que empiece a trabajar en las siguientes horas y días una propuesta para construir un acuerdo por la paz y el desarrollo de Michoacán. Ese será otro momento que está a su consideración y será determinación de los aquí presentes poder trabajar en ella.